Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto poder estar juntos para continuar con nuestro estudio bíblico y podernos llenar de la palabra del Señor y aprender de sus mandamientos y enseñanzas para que nosotros andemos conforme a los deseos de su corazón. Así que, pues vamos a empezar. Nuestra clase de hoy es la clase número 9 y se llama Poder. Es el título de la clase. Y nuestro versículo clave del día de hoy es Hechos capítulo 4, versículo 12. Y vamos a leerlo juntos y nos lo tenemos que aprender de memoria. La palabra dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a repetirlo nuevamente y recordemos, podemos ponerle pausa al audio para que ustedes practiquen y nos lo aprendamos de memoria este versículo. Leámoslo juntos. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a establecer como objetivo en esta clase entender el poder del nombre de Jesús. Hoy ese va a ser nuestro objetivo, entender que hay poder y cuál es el poder del nombre de Jesús. Así que hagamos una comparación. Tú eres un soldado. ¿Qué es lo más importante para ti como soldado? Hay un llamado a la guerra, estás en medio de un combate. ¿Y qué crees que para ti en este momento es vital como soldado? ¿Qué debes tener a la mano como soldado en este momento? Obvio, tu arma, porque si no tienes tu arma, simplemente no vas a llegar muy lejos. Así que podemos pensar que un soldado sin arma no sirve. Y de igual manera, nosotros, como el soldado, tienes tu arma para poder defenderse y lo inviste de poder, porque un hombre con un arma tiene fuerza, tiene poder, decisión, porque tiene el arma en sus manos. Para nosotros, los cristianos, de igual manera, haciendo la comparación, nos ha dado Dios armas poderosas, armas espirituales que son en contra del diablo y de sus ángeles. ¿Sabes que tienes armas poderosas para esta batalla? En esta lección exploraremos una de estas armas. Y digo yo, el arma más poderosa que tenemos, el nombre de Jesús. Para eso, vamos a leer el capítulo 4 de Hechos, desde los versículos 1 al 31. Pero para que lo podamos leer y irlo desmenuzando, vamos a dividirlo en 4 partes. Primero, vamos a leer de los versículos 1 al 7 y vamos a contestar la pregunta: ¿en el nombre de quién hicieron esas maravillas estos hombres? Leamos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes.
y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Vamos a contestar la pregunta: ¿en qué nombre hicieron esto? Pues, después de sanar al cojo, recordemos la clase anterior en el capítulo 3, que Pedro y Juan, después de orar y que el cojo fue sano, predicaban la palabra, compartieron el evangelio, y con la sanidad de este cojo se convirtieron cerca de 5,000 personas. Eso es impresionante, mis hermanos. Fue una cantidad enorme. Y después de esto, fueron arrestados por los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo que enseñaran a la gente. Los pusieron en la cárcel y en la mañana fueron llevados ante todos los gobernantes, como pudimos leer en el versículo 5. Ellos les preguntaban en qué nombre actuaban, o sea, es decir, con qué autoridad hacían ellos eso. Mis hermanos, estos hombres predicaron en el nombre de Jesús y era evidente, se movía algo, tanto que los líderes religiosos podían notarlo, porque en el nombre de Jesús hay poder. Vamos a continuar, vámonos con la segunda parte. Ya contestamos en el nombre de quién hacían esto. Ahora vamos a ver el poder del nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder, y para eso vamos a leer de los versículos 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Pedro responde que estaban actuando en el nombre de Jesús. Lo dice abierta y claramente: en el nombre de Jesús. Primero, fue la fe en el poder del nombre de Jesús que sanaron al cojo. Y segundo, la consecuencia es que se salvaron 5,000 por la fe en el nombre de Jesús. ¿Por qué es poderoso el nombre de Jesús? Bueno, el nombre de Jesús es poderoso por estas 6 razones que vamos a resumir ahora. Primero, el nombre de Jesús es el nombre que venció la muerte. Ese es el nombre de aquel que venció la muerte. Eso está en el versículo 10. Segundo, en el versículo 2 dice que es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay nada ni nadie más en que nosotros podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Tercero, el único nombre en que se sana toda enfermedad. Eso lo leímos en los versículos 3, versículo 6 y versículo 7.
es el único nombre en que toda enfermedad se sana, toda. No hay nada imposible para Jesús. Cuarto punto, es el nombre más poderoso que la muerte. Mis hermanos, para eso les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Este versículo, mis hermanos, nos debe de hacer eco en nuestros oídos, en nuestro espíritu, debe de retumbar en todo nuestro ser. El nombre de Jesús es el nombre más poderoso que la muerte. Quinto, es el nombre del único Dios verdadero y vivo, para lo cual vamos a leer algunas citas, 2 en el Evangelio de Juan y una en la carta de Juan. Vamos a leer Juan 1:1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a leerlo nuevamente porque esto es convicción para nuestra vida de que Jesucristo es Dios. En otras palabras, Dios hecho carne es lo que nosotros vimos en Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 17, versículo 3, la palabra nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús, Dios como hombre, en este momento está diciendo como testimonio a todos los que le oyen que conozcamos que no hay otro Dios, que Jehová es nuestro único Dios verdadero, no hay nadie más. Y miren lo que dice el Espíritu Santo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, un poquito antes de llegar al Apocalipsis. Dice la palabra: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios. Dios hecho carne se llamó Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el quinto punto y hago expansión, hago aclaración para que nosotros estemos afirmados en la palabra del Señor. Y sexto punto, el Padre le ha dado autoridad sobre todo otro nombre. No hay otro nombre en el cual haya autoridad. Para eso vamos a leer 3 citas. La primera es Mateo capítulo 28, versículo 18. La palabra dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Leamos Efesios capítulo 1, versos 20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Wow, mi hermano! No sé tú, pero mi espíritu
brinca dentro de mí cuando leo esta declaración del poder del nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer, por último, Filipenses, capítulo 2, de los versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, nuestro espíritu debe de brincar de alegría al ver la grandeza, la magnificencia, la anchura del poder del nombre de Cristo Jesús. Así que leamos la tercera parte, de los versículos 13 al 22. Y eso nos va a contestar esa pregunta: ¿por qué les prohibieron hablar en el nombre de Jesús esas personas? Versículos 13 al 22. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¡Wow, mis hermanos! El poder del nombre de Cristo Jesús. ¡Qué cosa tan fuerte! Los mismos líderes religiosos, las mismas autoridades que había en aquel entonces, les instaron y les amenazaron que dejaran de predicar en el nombre de Cristo Jesús, que dejaran de enseñar en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, la respuesta de Pedro y Juan fue clara, que no podían obedecer voz de hombre. Iban a obedecer antes la voz de Dios. Nosotros al día de hoy debemos tener esta misma convicción. No importa lo que diga tu jefe, no importa lo que diga un gobierno, no importa lo que digan autoridades, cuando están en contra de los principios bíblicos, tú no puedes cerrar la boca. Tú no puedes obedecer al hombre que está en contra de Dios. O estás del lado de Dios o estás en contra de Dios. Y te recomiendo, ponte del lado del vencedor, ponte del lado del victorioso, ponte del lado
del poderoso nombre de Cristo Jesús. No te vayas del lado de los perdedores, de los que sin futuro, de los que no tienen esperanza. Pedro y Juan declararon que no podían dejar de hablar de las maravillas del Señor a pesar de todas sus amenazas. Debemos de sujetarnos a las autoridades civiles a menos que nos prohíban hacer algo que Dios nos ha mandado o que esas autoridades nos exijan hacer algo que Dios nos ha prohibido. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio hablando en el nombre de Cristo Jesús. Vámonos con el cuarto punto. Continuemos con nuestra emocionante lectura de la palabra del Señor y leamos de los versículos 23 al 31 para ver que una oración para la manifestación del poder es en el nombre de Jesús. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de tu siervo David dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mis amados hermanos, en el nombre de Jesús hay poder. Repitamos, en el nombre de Jesús hay poder. Un sinónimo de la palabra de Jesús es poder. Así que, cuando Pedro y Juan regresaron con los suyos, juntos con los demás, levantaron sus voces no para pedir que terminara la persecución. Pongamos atención en esto. Ellos no oraron para que cesara la persecución. Ellos sabían que ese proceso tenía que pasar. No estaban orando por algo que ya estaba determinado. Ellos estaban orando más bien para tener valentía para seguir predicando el Evangelio. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo el día de hoy? Orar al Señor que nos dé valentía para continuar predicando el nombre de Cristo Jesús. Hoy nadie nos está casando, nadie nos está amenazando, nadie nos está privando de nuestra libertad. Y no tienes ninguna excusa para no predicar el nombre de Jesús. Ora, pídele al Señor, busca su presencia para que puedas seguir predicando el nombre de Cristo. Eso lo vimos allí en el versículo 30. Ellos, aparte de que pidieron valentía, también pidieron el respaldo de Dios. Pidieron que Dios les respaldara con
sanidades, con señales y maravillas en el nombre de Jesús. Eso está en el versículo 31. Y Dios contestó, llenándoles de nuevo con el Espíritu Santo y dándoles de nuevo para predicar la palabra. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y después, ¿qué sucedió? Que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, si tu boca ha estado tapada todo este tiempo, es porque no has orado ni buscado el respaldo de Dios. Porque ese mismo evento que sucedió en aquel tiempo es el mismo Dios en el cual tú y yo creemos. Y el mismo Dios que nos demanda que prediquemos la salvación, que llevemos el mensaje de salvación a todos los perdidos. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Que el nombre de Jesús es un arma poderosa. Cuando lo invocamos con fe, veremos maravillas. Yo creo que entre los que están escuchando este audio pueden compartir testimonios de lo que Dios les ha respaldado cuando han orado en el nombre de Jesús. Yo creo que todos los que estamos en ese momento escuchando, tenemos alguna experiencia del poder que hay en el nombre de Jesús. Así que leamos la palabra, oremos, busquemos la presencia del Señor, prediquemos con denuedo, no nos callemos. Que nuestra boca sea una bocina que repite el evangelio de salvación que está escrito en la palabra del Señor. Que llegue la luz a los perdidos, para que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos y alcancen salvación. Oremos, mis hermanos, para que el Señor nos llene de su presencia, para que seamos siervos útiles en las manos del Señor, para que hagamos las cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de predicar el Evangelio, más ahora que los momentos están cada vez más complicados. Urge que prediquemos la palabra. Es desesperantemente urgente, porque ahora con ese aislamiento, si antes era complicado salir y predicar para algunos, hoy esto pareciera un muro, pero no es verdad, porque para Dios no hay nada imposible, y Él te da la capacidad, la habilidad, la inteligencia para poder seguir predicando su palabra. Nosotros te hemos recomendado una y otra vez que ahora que estamos en los medios digitales, no me gusta decir los nombres, pero lamentablemente lo tengo que decir porque son así: WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Cuando tú le das a YouTube, por ejemplo, los mensajes, las predicaciones, la oración, cuando tú le das me gusta y te suscribes al canal, lo que sucede que tus amistades y contactos que tienes en la red se dan cuenta de lo que tú estás siguiendo. Y de esta manera tú puedes hacer que la palabra llegue a otros corazones. Puedes hacer de esa manera que el evangelio se siga esparciendo y llegando a nuevos lugares. Así que, mis hermanos, tengamos siempre en mente que nuestro propósito es predicar, pero no nos ha dejado solos el Señor, nos ha dado armas espirituales poderosas. Cristo ya nos ha dado la victoria, y esta primera que tenemos es la más poderosa de todas.
el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y a trabajar, que el tiempo es corto.